expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente en una edición más de Rostros de la Cultura en el programa del día de hoy, 26 de agosto de 2023. Me da mucho gusto recibir en el estudio de Rostros de la Cultura a la maestra, a la escritora Montserrat Rodríguez Ruelas, ganadora del Premio Nacional Novela Breve Amado Nervo en 2021. Montserrat, bienvenida a Rostros de la Cultura, es un gusto que nos acompañes esta mañana. Pedro, muchas gracias por la invitación. No, hombre, yo encantado de recibirte. Muchos amigos me habían recomendado que te invitara. A todos les agradezco mucho que me hayan puesto en contacto contigo, como el maestro Castillo, como Samantha Luna, que me dijo, tienes que invitar a Montserrat, porque es una escritora joven, importante, con premios nacionales. Bienvenida. Bueno, empecemos a hablar. Ya dije, Premio Nacional de Novela Amado Nervo. Suena muy importante, pero ¿cómo se llega ahí, Montserrat? ¿Cuál es tu formación? Pues mi formación como tal, soy maestra normalista, estudié en la Normal Fronteriza Tijuana, aquí en la ciudad de la que soy originaria. ¿Eres tijuanense? Sí, soy tijuanense. Y entonces, a partir de eso, yo tenía el interés también de la escritura y de la lectura desde niña, pero no estudié letras. A ver, pero ¿cómo tenías el interés? Pues lo dices muy rápido. ¿Tenías una biblioteca en tu casa? ¿Tus padres te leían? ¿Cómo materializabas ese interés? Pues mis padres son maestros también normalistas, entonces pues siempre me inculcaron la lectura. Mi papá sobre todo me acercaba a títulos, La cabaña del tío Tom, también Mujercitas, y entonces cuando yo era niña pues la verdad que decía, no, qué tedio, hasta que encontré pues las lecturas ya que me gustaron y de ahí ya no dejé de leer. Y un día que estaba yo en 5º grado de primaria dije, yo voy a ser escritora, porque me interesaba, no sé, contar la vida de mis amigos y de mis amigas de la primaria, y entonces de ahí tuve esa idea, pero después creces, pasa el tiempo y estudié la normal. Entré también con esta vocación de maestra que la verdad me ha dado mucho. La relación con niños y niñas es muy profunda porque no solamente estás enseñando, pero te enseñan muchísimo de la vida. Claro. Entonces, para compaginarlo, encontré un taller con Néstor Robles en CEART y de esa manera comencé a obtener herramientas para la escritura. Sí, a ver, ¿y eres maestra en activo actualmente? Sí, soy maestra desde el 2015. Tengo una plaza también en una primaria pública de la ciudad. Sí. Y actualmente en este ciclo escolar que arranca la próxima semana con alumnos y alumnas, voy a dar 1er grado de primaria. ¿Y eso ya has tenido 1er grado? Sí, de hecho, 1er grado y 2º grado es el ámbito en el que me gusta desarrollarme. ¿Por qué? Porque creo que tengo una linda conexión con niños y niñas de esa edad, 6, 7 años, 8 años, y además me gusta mucho el proceso de alfabetización. Sí, ¿es el momento en que los niños aprenden a leer? Así es. Los niños y las niñas ya traen su conocimiento propio, ¿no? De casa y además, de acuerdo a la estimulación que tengan, no solamente con libros formales, sino con lo que les rodea, el lenguaje escrito y el lenguaje oral. Entonces es muy interesante cómo podemos hacer una comunidad de lectores y de lectoras en el salón y de escritores y de escritoras a través de lo que ellos traen, lo que yo traigo, los materiales que usamos, y además creo que todo el tiempo me están enseñando a relacionarme con las letras de manera pues muy diferente. Me retan. Bueno, y paralelamente, después de dar tus clases, escribes. Sí, después de dar mis clases, intento escribir, por supuesto,
Yo creo que es un hábito o un oficio. Pero también en ocasiones pues es complicado debido a la carga mental o la carga laboral o el cansancio mismo, pero creo que lo que me interesa no dejar de lado nunca es la lectura. La lectura. Bien, entonces, ¿cuándo tomaste el taller en el CEART, Tijuana? El taller lo tomé en 2016. En 2016. Ajá, y es muy curioso porque justo cuando presenté la novela, aunque es de noche por primera vez en Tijuana, me acompañó el maestro Néstor Robles y la escritora Melissa Sánchez, que también es una gran escritora y poeta. Sí. Y Néstor me recordó que en esa época yo también estaba estudiando la maestría en la UPN. Entonces, se me hizo muy curioso cómo a veces la juventud puede hacer tantas cosas, ¿no? Claro, claro. Estaba dando clases en la mañana, por las tardes iba a la maestría ciertos días de la semana y otros días iba al taller de narrativa. Sí. Y de ahí pues salió un proyecto de novela que no se publicó, pero que sin duda me dio pues grandes satisfacciones. Pero tomaste otros talleres después, me decías. Sí, y quiero mencionar que antes del maestro Néstor Robles, en 2013, yo todavía estaba estudiando la normal, tomé un diplomado en Sor Juana, en la Casa de Estudios Sor Juana. Sí. Aquí en Tijuana. Sí, en Tijuana estaba Daniel Serrano, estaba Pepe Rojo, Elizabeth Algraves. Algraves, perdón, sí. Así es. Pepe Rojo, todos buenos amigos que estabas con Vianet Medina. Sí, entonces ese fue mi primer acercamiento como formal, quedé muy maravillada. Después pasaron algunos años. Me gradué y llegué con Néstor Robles, que ahí también estuve un par de años, y después el proyecto que elaboré con él lo mandé a una beca de escritura que se llama Under the Volcano, que se realiza en Tepoztlán. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá? Estuve 3 semanas. 3 semanas. Así es, estuve 3 semanas, conocí a escritores y escritoras, no solamente nacionales, pero internacionales, porque es una beca pues muy, muy dinámica, en la que también te comunicas en inglés por esto de las fronteras. Claro. Y tuve un taller con la maestra Mónica Lavín de narrativa. Muy bien. Sí, una gran maestra. Una gran escritora también. Exacto, gran escritora, y también ahí llevé algunos fragmentos de lo que después sería Aunque es de noche. Ajá. Lo que es la novela de la cual vamos a hablar en adelante, con la cual obtuviste el premio. Así es, yo llegué con estos fragmentos que eran como unos escenas o chispazos que a mí me interesaba desarrollar, pero no sabía qué género. Porque cuando comienzo a escribir no me gusta preguntarme qué género va a ser o encasillarlo muy pronto, porque siento que la idea inicial puede marchitarse o debilitarse un poco esta pulsión de hacerlo. O sea, primero eliges un tema y lo desarrollas y luego lo vas armando y luego ya sabes si será una crónica, si será un cuento corto, una novela. Sí, y sobre todo como soy muy visual, creo que más que un tema, son como escenas que surgen en mi cabeza a partir de referencias visuales o de la misma vida diaria. Digamos que son escenas, vivencias que tú les das un tratamiento literario. Así es. Las haces crecer literariamente. Sí, las proceso de esa manera. Bien, entonces, bueno, ya con la formación normal, ya de normalista, ya con estos 2 talleres en Tijuana, en Sor Juana y en el CEART, vas a un taller ya, digamos, de grandes ligas, que es por convocatoria, ¿no? Así es. Sí. Tú te ganaste el derecho para estar ahí. Así es. Es una beca, pero también se puede acudir a este encuentro con un monto económico. Pero como yo obtuve la beca que en ese entonces se llamaba La Güera Trigos, sí tuve los gastos, los viáticos pagados por allá. Sí. Y bueno, sí fue muy... Yo ya había tallereado con Néstor Robles, pero allá llegué a tallerear con otras personas y sí fue un gran impacto en mí porque
el aspecto cultural sí influye, porque vemos la literatura o la vida de acuerdo a dónde venimos. Claro. Entonces era muy interesante pensarlo también desde la parte anglosajona o las personas que venían del otro lado del charco. Entonces creo que fue un gran reto estar ahí, y también fue un taller donde se hizo un ambiente muy solidario. Sí. Y donde saliendo del taller nos reuníamos para también comentar los textos. Entonces son de esas residencias que realmente se enfocan en la escritura y la literatura. ¿Te consideras una escritora fronteriza? Sí, soy una escritora fronteriza porque justo lo pensaba hace poco, Sí, que me interesa escribir desde aquí. sí. Porque sabemos que también hay, pues, en todos los espacios, ¿no? Creo que incluso en todos los sistemas, en las células de la vida, hay un centralismo. Entonces, muchas veces... ¿En serio? Sí, el núcleo de la célula. El núcleo de la célula, claro. Sí, entonces me interesa escribir desde acá porque de esta manera hacemos una comunidad muy bonita, tenemos un punto de vista particular, que eso enriquece lo que escribimos, y además permite que otras personas que vienen en el camino o que incluso están en el camino, pues encuentren, digamos, la inspiración o las ganas de hacerlo, porque estamos un poco lejos del centro del país, pero aún así las redes, todo lo nuevo nos permite hacer mayor comunidad. Mayor comunidad. Bien, pero vuelvo a hacer la pregunta. Ajá. La voy a replantear. ¿Te sientes, te consideras una escritora fronteriza? ¿Y qué significa para ti en tu vida diaria, en tu vida cultural, en tu ambiente cultural, la frontera? Es decir, ¿cómo influye en ti la frontera, en tu temática, en tu manera de hablar? Yo, la novela me has hecho el favor de regalármela apenas hoy, la voy a leer. ¿Influye en tu manera de hablar, en tu forma de interpretar la realidad? ¿Cómo impacta en ti? Sí, por supuesto. Y creo que también impacta en todas las personas el lugar de origen, ¿no? Estas referencias. En el caso particular, yo nací en Tijuana. Yo toda mi vida pues he visto la canalización. Cuando yo nací, la canalización del río Tijuana. Ya estamos entrando en materia. La canalización del río Tijuana, que es donde, exacto, se desarrolla la novela, pues ya estaba construida. Claro. También desde niña pues tuve la visa y tenía digamos, privilegio de cruzar la frontera. Pero de hacer esa vida en las dos ciudades, ¿no? Exacto. Sí. Y la frontera es un aspecto fundamental porque de ahí también se derivan las dinámicas sociales, los problemas sociales. Entonces, sin duda, cuando voy a otros espacios, digamos cuando fui a Tepoztlán o cuando estoy en otros estados de la República. En Nayarit a recibir el premio, por ejemplo. En Nayarit, exacto, en Tepic, o Sí. cuando visito a mis abuelos en Guadalajara o en Jalisco, perdón. Sí. Sí me doy cuenta que no es tan normal, no está normalizado para ellos y ellas lo que vivimos acá, ¿no? O sea, todo lo que surge de ver personas en cerca del bordo o refugiados en la línea o la manera en que cruzas. Entonces, para esas personas no es normal. Sí. No deberíamos de normalizar la violencia, por supuesto, pero yo como tijuanense sí es parte de mi imaginario construir personajes a partir de estas dinámicas, porque es lo que me atraviesa, al final de cuentas. Claro. Bueno, ¿y cómo surge el tema de la novela? Vamos a entrar ahora sí en materia. Le pedimos a producción que nos ponga la portada del libro, por favor. ¿Cómo surge este interés en este tema? Pues sin duda la canalización y el río ha sido un tema que me jala, ¿no? Sí. No sé exactamente por qué. En parte yo creo que tiene que ver porque es una estructura muy impresionante. ¿Cómo no? Es una estructura que atraviesa nuestra ciudad de manera metafórica y también física. Y además tiene que ver con el personaje principal. Él es un joven de 17 años y a mí también me interesa preguntarme sobre la juventud, sobre cuando estás en este periodo de no saber muy bien qué hacer con tu vida, sobre también las masculinidades, porque
Mi personaje se llama Ulises. Sí. Y es una referencia al Ulises de la Odisea. Por supuesto. Sí. Que Ulises, pues tarda muchísimo en regresar a Ítaca, porque pues está en una guerra y tiene muchas aventuras y demás, ¿no? Sí. Pero yo me preguntaba, ¿qué pasa cuando en realidad no quieres salir a una aventura como tal? O sea, cuando no quieres vivir estas violencias, cuando no quieres ejercer estos papeles, Sí. y eres obligado a hacerlo. Entonces, por eso me interesó mucho que fuera narrado a través del río, porque me gustaba la idea de explorar esta sensibilidad. Le das voz al río. El río tiene su propia voz, y narra toda la novela. Y además, si me permites decirlo, se llama adelante. Aunque es de noche, Sí, claro. como referencia a un verso de San Juan de la Cruz, Sí. que es el Cantar del Alma. El Cantar del Alma habla sobre una fuente inagotable pues sí, que está escondida, que no se puede ver, pero que siempre está ahí, ¿no? Entonces, y en parte habla sobre la fe. Entonces, a mí me interesaba esta relación entre el río de la ciudad y la fuente inagotable, ¿no? Como referencia a la fe que requiere mi personaje para poder salir de este espacio violento. Sí. Y aunque es de noche, bueno, es una expresión, digamos, fuerte, ¿no? Sí, porque en el poema se enumeran muchísimas cosas y siempre es aunque es de noche, ¿no? Entonces, digamos que es convivir con esta parte oscura, con esta parte de la fe, con esta parte que nos compone como seres humanos. Bien, voy a leer una cita que me compartiste. Tienes una lectora que te admira, que se llama Julieta Venegas, que es una extraordinaria lectora, y dice acerca de, voy a acercar la computadora para no despegarme mucho del micrófono, dice, una novela que sucede en dos planos. Una es la realidad de Tijuana con un narrador o narradora que es el canal mismo, una zona que alberga todo tipo de realidades, de gente sin casa que vive ahí, refugiada en esos espacios, situaciones de violencia, territorio, desesperación. La otra es una fantasía, un cuento que le contó la madre del protagonista, Ulises, cuando era chico. Este es el punto de partida. Me gusta mucho el lenguaje y da la posibilidad de imaginar algo más que la realidad tan dura que sucede en esa zona de Tijuana o en cualquier frontera si pensamos más universalmente. Una historia dura que me gustó mucho que alguien escribiera. Tijuana, aun siendo mi ciudad, es uno de los lugares más complejos y difíciles de explicar que conozco. Y el que alguien puede imaginar algo desde esas zonas, algo que vemos quienes hemos vivido y seguramente quienes hayan pasado por ahí y contado de esta forma tan sensible y a la vez real, me parece muy valioso, un regalo de la ficción. Y no sabía que se les llama ñongos a los refugios que construye la gente en estas zonas, algo que aprendí y me gusta que en el libro además aparezcan. Buenísimo haber descubierto a esta autora de Tijuana, me dan muchas ganas de seguir conociendo a una nueva generación y las historias que nos pueden contar. Gracias, Montserrat. Y te da 5 estrellas, nada más y nada menos. Sí, la verdad que, bueno, Julieta Venegas no necesita presentación. Así es. Es admirada por muchos y muchas tijuanenses y no solamente tijuanenses, ¿no? En el mundo. Sí. Y la verdad que fue una sorpresa muy bonita que leyera la novela y que la reseñara de esta manera y que fuera pues tan generosa con sus palabras, porque muchas veces cuando escribes un proyecto a veces no lo puedes explicar, ¿no? Como tratas de ser muy concreta, pero creo que ella habló de algo que no había hablado antes, que es sobre lo complejo que es hablar de Tijuana. O sea, lo complejo porque es una Tijuana es una ciudad que tiene muchas lecturas, ¿no? Sí. Es una ciudad que lo decías un poco en la anterior respuesta, decíamos aquí la frontera, bueno, pues tienes el privilegio de tener visa. De acuerdo a las últimas investigaciones que conozco, menos del 30% de los tijuanenses tienen visa para cruzar al otro lado y hacer esta vida que para muchos puede parecer normal, de ir a comprar algo, de ir a comer allá, ver amigos. Todos tenemos un familiar en San Diego o cerca de Los Ángeles y regresar, pero
otros tratan de cruzar en otras circunstancias y se dan todo tipo de violencias ahí. Vamos a hacer una pausa. Estoy conversando con Montserrat Rodríguez acerca de su novela triunfadora, Aunque es de noche. Regresamos, estamos en Rostros de la Cultura. Muchas gracias. Personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa. Seguimos en Rostros de la Cultura. Estoy conversando con la escritora, con la maestra Montserrat Rodríguez. Montserrat, me decías hace unos minutos que nos encontramos por vez primera acerca de esta novela, que es la novela que no hubieras querido escribir. Es la no novela. Es la novela que ya no iba a escribir. ¿Por qué? Porque, como bien mencionábamos de este tema de la frontera, sí. y aunque en la novela no hago referencia a puntualmente Tijuana, no escribo esa palabra, ajá, todo tijuanense pues sabrá que es esta ciudad, yo sentía que era muy complicado, muy complejo narrar. No está mencionada la palabra Tijuana. No está mencionada la palabra. Escrita. Ajá, no aparece escrita. Y por todo esto complejo que también hace mención Julieta en la reseña, sí, de que es muy difícil de hablar de la ciudad. Por un momento yo me bloqueé y dije, es que este proyecto es imposible. Porque tampoco, yo quería ser muy responsable, utilizar la sensibilidad y no hacer una caricatura como de estas personas que al final de cuentas son ficción, pero tienen mucho de nuestra vida diaria. Sí, entonces, y no querías hacer algo superficial, digamos. No, superficial tampoco. Ajá. Por lo mismo lo pausé y lo retomé después cuando apliqué para la beca de Jóvenes Creadores del FONCA con este proyecto y pues me lo dieron. Y entonces pues ya. Pues mire lo que dice la solapa del libro. Dice Montserrat Rodríguez Ruelas, Tijuana, Baja California, 1993. En 2018 recibió la beca Inés Arredondo para participar en el segundo encuentro internacional 13 habitaciones propias. En 2019 fue acreedora de la residencia de escritoras La Güera Trigos por parte del programa Under the Volcano. Por su novela inédita Esta ciudad lleva su rostro, obtuvo mención honorífica en el Premio Binacional de Novela Joven Frontera de Palabras en 2019, convocado por el programa cultural Tierra Adentro. Fue becaria del programa Jóvenes Creadores 2020-2021 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Obtuvo el Premio Nacional de Novela Breve Amado Nervo 2021 por su novela titulada Aunque es de noche, de la que estamos hablando. Sus cuentos y reseñas literarias han aparecido en diversas revistas digitales como Gramanimia y Revista Cultural, El Septentrión, Punto de Partida y Este País. Pues ahí la tiene usted. ¿Dónde se consigue el libro en Tijuana? En Tijuana está en algunas librerías como Ediciones Caradura, en la Séptima. Sí. También en el Grafógrafo, en el Pasaje Rodríguez. Está en Cafebrería Letósfera, que está en Gabilondo. Y en la librería Sor Juana, que está allá en Palmas, frente a Iztecali. Bien, y tiene suficientes. Esta edición es la que tengo yo aquí en mis manos, es la del gobierno de Nayarit o de la universidad. Sí, es una coedición de la Universidad Autónoma de Nayarit y Ediciones Delirio, que está en Ciudad de México. Mi editor fue Marcos Aguilar y quien diseñó la portada, que es muy bella. Es muy bella. Ajá, Patricia Reyes. Ajá. Y entonces se consigue, hay ejemplares suficientes. Sí. Léanla, por favor. Me llama la atención todo lo que estoy escuchando, los personajes, la ambientación. Es Tijuana, pero no se dice que es Tijuana. Los lectores, los que conocen la ciudad, sabrán de qué ciudad se está hablando y sabrán de qué río se está hablando. ¿Qué son los ñongos? Explícanos, por favor. Los ñongos, en mi investigación, también como tijuanenses hemos observado que hay estructuras o construcciones con materiales como lonas, maderas,
materiales que muchas personas consideraríamos que es basura, pero estas personas que viven en esta situación de calle o deportados, utilizan para hacer estos refugios dentro de la canalización. Ya no se ve tanto porque, acuérdense, que hubo una limpia también, entre comillas, donde también se derivó otro problema para los albergues o refugios de estas personas, ¿no? Claro. Se limpió esa parte de la ciudad, pero es importante darle seguimiento con políticas públicas para que tengan, pues, a dónde llegar si no es que es ahí. Y yo investigué de los ñongos gracias a la artista interdisciplinaria Ana Andrade, que tiene una serie fotográfica que se titula de esa manera. Sí. Y un documental que salió el año pasado, en 2022, que se llama Donde los vientos se cruzan. Se Ana lo recomiendo Andrade mucho. tiene este estudio fotográfico. Sí, y este documental, junto con otros artistas de la ciudad, Sí. donde narra de una manera muy profesional y sensible, pues este tipo de vida tan complejo. Claro. ¿Entraste al río? ¿Hablaste con personas de ahí? Esa es la pregunta que me hacen en las presentaciones y no entré al río. No. Esta novela la escribí durante la pandemia, entonces también estábamos en casa, Sí. pero también de manera personal tengo cosas que me atraviesan, ¿no? Vivimos una violencia también de género, entonces sí cuesta trabajo como acercarse a estos espacios donde hay violencia. Por eso mismo siempre me refiero a Ana Andrade, porque ella es una artista que entró a la canalización durante muchos años y ella incluso construyó relaciones muy profundas con las personas de ahí, de compañerismo y solidaridad. Ese fue tu referente, digamos, Sí. el trabajo de Ana Andrade. El trabajo de ¿Y ella. platicaste con ella? Platicamos cuando estaba yo en Under the Volcano, le mandé un mensajito con gran admiración y me platicó que ella también estaba realizando un proyecto de escritura al respecto, entonces yo creo que no ha de tardar también ese Se proyecto. cruzaron los intereses ahí. Se cruzaron los ríos ahí, Se cruzaron los como ríos. dirían. Pero me decías también que familiares tuyos trabajaron en la construcción del río Tijuana y que eso te sirvió también, esa experiencia. Pues no trabajaron como tal. Vivían en la época de la construcción. Así es. Bien. Mis suegros Sí. nacieron en Tijuana, de manera que les tocó la construcción de la canalización, al grado de que cuando la estaban pavimentando y todo esto, les tocaba jugar allá a la pelota. Fue como una novedad, ¿no? Porque ellos son de la colonia Ruiz Cortines, entonces iban a la escuela, cruzaban esa parte de Tijuana y entonces fueron de gran ayuda sus historias para construir la historia que a mí no me tocó de Tijuana. Claro, claro. Sí, fue verdaderamente una novedad para quienes vivíamos en la Tijuana de aquella época. Una obra de los años 70 del presidente Echeverría, la gran transformación de Tijuana, ¿no? Sí, así es. Y también es curioso mencionar que se acuerda que existía Cartolandia. No, hombre, por supuesto. Entonces, digamos que ese espacio es muy complejo porque siempre hay personas viviendo ahí. Tiene una carga muy particular. Así es. De ubicación y, bueno, simbólica. Así es, y fueron colocados los habitantes de Cartolandia en el centro urbano 7076 en la mesa de Otay, como parte de los trabajos previos para la canalización. Sí, y también está esta otra parte oscura de Tijuana, donde mencionan que abrieron las compuertas de la presa, porque hubo personas que no se quisieron salir. Entonces, si nos ponemos a pensar, Tijuana siempre ha tenido una relación con el agua muy particular. Las lluvias del 93, la canalización y las inundaciones. Ahorita, o sea, prácticamente el huracán que vivimos, donde también las coladeras y el drenaje no dio abasto. Creo que es una ciudad joven en la que todo el tiempo estamos requiriendo mayor planeación, ¿no?, de estructuras. Y naciste en el 93, en el año de las inundaciones. Así es, nací en febrero del 93 y realmente pues mencionan que fue una lluvia constante que hizo que no hubiera ni clases ni nada y que también hubo muchas muertes en esa época. Sí, cómo no. Fue un momento muy difícil para la ciudad. Muy lamentable, sí. Muy lamentable. Pues bueno, ahí está el escenario de esta novela que, bueno, yo la leeré este fin de semana para hacer unos comentarios a la maestra Montserrat, aunque es de noche.
Sigues trabajando, sigues haciendo investigación sobre Tijuana, ¿tienes algunos proyectos más en mente? Sí, Tijuana sigue siendo, como lo preguntaba antes, como escritora de frontera. Sí. Creo que tiene muchas vertientes en las que podemos ahondar. Me gustaría escribir una novela después, pero ahorita estoy trabajando en algunos poemas, en un libro de poesía. Bien. Regresamos a Rostros de la Cultura, vamos a hacer una pausa. Estoy conversando con la maestra Montserrat Rodríguez Ruelas. Regresamos después de una breve pausa. Con Pedro Cho. Seguimos en Rostros de la Cultura. Estoy conversando con la maestra Montserrat Rodríguez Ruelas sobre su novela Aunque es de noche. Pero me dice producción, ¿tenemos una llamada? ¿Ya está lista? ¿Sí? Bueno. Buenos días. Maestra Araceli Almaraz, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. No, para mí es un gusto poderme enlazar contigo esta mañana. Te estoy escuchando aquí en compañía de la escritora Montserrat Rodríguez Ruelas, una joven escritora tijuanense ganadora del Premio Nacional de Novela Breve Amado Nervo 2021, que también te saluda. No, pues para mí un gusto y muchas felicidades por ese premio. Tenemos una creatividad inmensa en nuestra región y pues felicidades a nuestra escritora. Te va a interesar mucho el tema porque fíjate que es una novela sobre el río Tijuana, donde el río es el narrador. Y habla de todo lo que ocurre ahí. Bueno, son dos narraciones en dos dimensiones, pero una de ellas, la omnipresente, es el río Tijuana. Pues sí, que seguro que será de gran interés. Los ríos, como cualquier otro elemento de nuestro entorno, hablan y nos muestran la historia y nos dan permiso para rememorar eso que a través de esos paisajes, esos elementos naturales podemos recuperar. Felicidades, insisto, y me dará mucho gusto leer esta obra premiada. Con todo gusto, y además los ríos pues son un flujo constante, ¿no? Y el flujo y la historia es un flujo también, ¿no? Así es, la historia es un flujo y la historia pues es lo que nos une. Al final de cuentas todos y todas construimos la historia de los lugares donde estamos y estamos unidos justamente por la historia. Muchas gracias, Araceli, por atender la llamada. Tenemos un par de conferencias muy importantes esta semana en Tijuana y por eso me he tomado la libertad de llamarte para que nos platiques de este notable historiador que viene a Tijuana esta semana, si nos pudieras hablar un poco de ello. Fíjate, hablando de la fluidez y la importancia de la historia, tienes toda la razón. Tenemos un cierre del 16º Simposio de Historia de Tijuana, es decir, 16 años ya poniendo la historia en distintos escenarios para que se escuche, para que se sepa, para que se replique. Pero en esta ocasión cerramos justamente este Simposio de Historia de Tijuana, que además se ha desdoblado en varias sedes, ha tenido más de 40 participaciones y que apunta a ser un congreso. Pero yo reitero el día 29 de agosto la visita de un gran historiador como José María Muriac, que viene a dar las palabras para otro gran historiador que es David Piñera. Se cierra este simposio con el homenaje a David Piñera y no es cualquier homenaje, una placa, le aplaudimos, lo reconocemos, lo queremos mucho. Sí, es eso y más allá. Es decir, traemos a otro gran historiador a que nos hable de la obra y a que haga presencia como parte de la Academia Mexicana de la Historia, que es miembro emérito, a darle un reconocimiento a otro miembro de la Academia Mexicana de la Historia como David Piñera, ambos reconocidos a nivel nacional por el Sistema Nacional de Investigadores como eméritos. Y este es el primer evento el próximo martes 29 a las 11 de la mañana en el patio central del ayuntamiento. Yo creo que aquí también hay otra cuestión. Nunca antes se le ha dado por parte del ayuntamiento un reconocimiento a un historiador o historiadora que yo tenga memoria. Si me equivoco, me corregirán. Pero es un evento que merece presencia, que merece estar ahí para escuchar a José María Muriac,
ahorita les hablo un poquito de él. Y el otro evento que también me parece muy importante y al cual viene también a dar una conferencia, pues ahora sí que aprovechando su presencia, el día 30 a las 7 de la tarde, esto será en la Logia Zaragoza, que cumple 100 años y que sin duda es otro gran momento. Estamos hablando de una institución centenaria que no podría resumir todo lo que ha hecho o los personajes que han pertenecido a la Logia han hecho, pero desde su fundación hace 100 años, a cargo de Ambrosio Lelevier, pues dicta una senda trayectoria también de importantes acciones. Pero José María Muriá en este caso viene a hablar sobre Gilberto Bosques, que resume nada más y nada menos que el proceso de asilo de españoles hacia México. Y va a ser interesantísimo escucharlo, pero también va a ser interesantísimo tener la presencia del nieto de Gilberto Bosques. Entonces vamos a tener ahí, de verdad, creo, realmente un espacio para debatir, para reflexionar, para pensar nuestra historia y pensar a estas instituciones, por un lado a una institución como David Piñera y por otro lado a una institución como la Logia Zaragoza. Y pues a cargo de José María Muriá, que no solamente es egresado de la Universidad de Guadalajara, del Colegio de México, sino es un investigador, un historiador reconocido por diferentes instituciones en México, en España. Hizo una gran labor en relaciones exteriores, en su archivo, ha rescatado archivos que él ha traído de Estados Unidos al Colegio de Jalisco, donde fue presidente. Le ha dado al Estado de Jalisco también una enciclopedia actualizada ya hace algunos años, pero donde hay referentes para ese estado donde él es una institución. ¿Y qué les puedo decir? Si ustedes se meten a cualquier red a preguntarle a nuestra virtualidad quién es José María Muriá, pues ahí van a ver que entre otras cosas además es un experto en la historia del tequila. Y él nos viene a hablar exactamente. Nos viene a hablar de estas dos cosas que te comento, querido maestro. Bueno, mira, entonces concretando, porque aquí la dictadura de los tiempos en la televisión es muy estricta, es una dictadura de verdad. Entonces, concretando, viene el gran historiador mexicano jalisciense José María Muriá a tener dos presentaciones. La primera el martes 29 de agosto a las 11 de la mañana en el patio de Palacio Municipal, en un homenaje al historiador baja californiano, el doctor David Piñera. Y la segunda, el miércoles 30 a las 7 de la tarde en la Logia, en calle Novena y Revolución, hablar de ese gran mexicano, de ese gran diplomático mexicano, Gilberto Bosques, con la presencia del nieto de Bosques, allí en la Logia Masónica, el próximo miércoles 30 a las 7 de la tarde. ¿Es correcto? Es correcto. Todos y todas invitadas. De verdad, va a ser un placer escuchar a José María Muriá. Estaremos reunidos muchos historiadores y historiadoras, una presencia importante en la Academia Mexicana de la Historia, pero muy correctas las indicaciones que le das a tu gran público. No, hombre, pues muchísimas gracias. Además a ti como organizadora, Araceli Almaraz, quien ya ha estado en este espacio, es investigadora del Colegio de la Frontera Norte, miembro de la Academia Mexicana de la Historia y que ha hecho una gran labor en el estudio de la historia económica de Tijuana y Baja California y que se ha convertido ahora, está estudiando a fondo a este personaje tan importante para la historia nuestra que es Abelardo Rodríguez. Así es, muchísimas gracias por abrirme este pequeño espacio, gran espacio en tu programa. Muchas gracias, maestra. Y me dará mucho gusto saludarte próximamente. Nos estaremos viendo en estas actividades, por supuesto. Le agradezco mucho a Araceli Almaraz. Muchas gracias, maestra, la participación en este programa para hablar de José María Muriá, este gran historiador jalisciense. Y bien lo señalas, también es un experto en la historia del tequila, en la historia de la charrería, en estas actividades, estos atractivos que tiene Jalisco, que se convirtieron en gustos nacionales. Así es, de hecho, pues bueno, y si le sumamos más, podemos decir un gran historiador regional. Pero no quiero dejar pasar que en estas actividades, que gracias por mencionar que soy parte de la organización, no quiero dejar pasar que
tú eres un aliado indiscutible, sensacional para poder llevar a cabo sobre todo la segunda exposición, la segunda conferencia magistral que tendrá el doctor Muriá, y en muchas otras cosas, porque ahí hemos ido caminando de la mano. Entonces resalto esta gran colaboración que hemos tenido ya hace varios años, porque solamente así podemos darle a Tijuana y a la región eventos como estos que vienen. Muchísimas gracias. No quiero ser omiso, Araceli. Los organizadores de estas actividades son, entiendo, el Colegio de la Frontera Norte, la Academia Mexicana de la Historia, entiendo que también el Ayuntamiento de Tijuana por el homenaje a David Piñera y, por supuesto, la logia para la conferencia del miércoles. ¿Es correcto? Es correcto. Siempre de la mano colaborando con estas agrupaciones que, insisto, dan sentido a todo lo que hacemos. Una persona, una institución no puede simplemente llevar a cabo un excelente trabajo de difusión de la historia. Tiene que ser en colectivo. Bien. Araceli, ¿algo más que quieras agregar? No, simplemente reiterar la invitación de lo que ya hemos presentado y, pues, insisto, gran colaboración a tu lado. Como siempre, seguimos escuchando. Muchísimas gracias y estamos en contacto y nos vemos en estas dos actividades, tanto el martes como el miércoles. Muchísimas gracias. Claro que sí. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene usted, esta conferencia, esta presencia del doctor José María Muriá, que participará el martes en el homenaje al doctor Piñera, y el miércoles en una conferencia sobre Gilberto Bosques, este diplomático mexicano, el representante del presidente Cárdenas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Civil Española, y fue el artífice para el refugio de españoles, judíos, europeos a México perseguidos en la Segunda Guerra Mundial. Ahí nos vemos. Las dos conferencias son evidentemente entrada libre, primero en Palacio Municipal el martes a las 11 de la mañana y en la logia a las 7 de la tarde. Pero vamos a hacer una pausa. Regresamos. Sigo conversando en Rostros de la Cultura con la maestra Montserrat Rodríguez. Muchísimas gracias. Personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente. Una ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la Cultura. Estoy platicando con la maestra Montserrat Rodríguez y le pregunto si el libro ya se presentó en Tijuana. ¿Ya se ha presentado, Montserrat? Sí, tuve la primera presentación acá en la sala Federico Campbell en Secut. En Secut, ajá. Fue en junio. También en Ediciones Caradura, que es un espacio muy bello de autogestión y también de proyectos independientes. Sí. Y pues me han acompañado grandes artistas y escritores de la región: Néstor Robles, Melissa Sánchez, Marlon Pb, Hamlet Ayala. También presenté en Mexicali con Jessica Sevilla, que también es una artista, escritora e investigadora que le interesa el río. Y próximamente el 2 de septiembre estaré en Ensenada con Ana Fuente. ¿En dónde vas a estar en Ensenada? En Ensenada se llama Cinia, es un café por allá. Sí. Y vamos a estar platicando de la novela y también habrá ejemplares para Ensenada. No, bueno, y estoy seguro que terminando el programa vas a recibir otras invitaciones. Ay, muchas gracias. También, y próximamente tienes una presentación. Sí, esta va a ser una lectura musicalizada. La verdad que me emociona mucho. Va a ser en la sala de lectura del Secut y pues va a ser con música original inspirada en ciertos fragmentos y me emociona porque es un proyecto que estoy haciendo con mi esposo, Javier Gómez, que es músico de acá de la región. ¿A quién le mandas un saludo? Un saludo. Muy bien. ¿Y esa cuándo va a ser? Va a ser el 29 de septiembre, el último viernes de septiembre. Bien. En el Secut, a las 7, una lectura musicalizada. Sí, así es. Con música inspirada en la novela. Sí.
por tu Así esposo. es. Bueno, pues esa va a ser espectacular y esperemos que tenga mucho éxito la novela y que sigas trabajando. ¿Hay nuevos proyectos? Decíamos antes de que entrara la llamada de la doctora Almaraz. Sí, estoy ahorita escribiendo un libro de poemas. Sí. Y bueno, es todo un reto la poesía, ¿no? Es distinto, se mide diferente a la narrativa, si es que se puede medir de alguna manera. Entonces, por allá vamos. Sí, pero ¿la ciudad sigue siendo personaje o ya no tanto? Este no es sobre la ciudad, es sobre otros temas más del interior. Sí, más interiorizado. Sí, así es. Bien, pues me da mucho gusto que hayas estado esta mañana en el estudio de Rostros de la Cultura. Estoy muy sorprendido porque las escritoras y los escritores jóvenes de Tijuana que están haciendo una presencia importante y obteniendo premios muy importantes en el país. Me da muchísimo gusto. Y bueno, esta novela que está muy bien recomendado, estoy leyendo aquí también lo que dice Antonio Ortuño. Ulises avanza por días y noches a lo largo de un canal que funge a la vez como río, desagüe, freeway y espina dorsal de esta novela. Y es la espina dorsal de la ciudad también, el río, de alguna manera. Su ambición es llegar al mar, distante y quizá imposible de alcanzar, como un homenaje a la memoria de su madre. Esa promesa y esa cruzada de resonancias mitológicas y tintes existenciales devienen en aventura múltiple que tiene algo de peregrinación y de éxodo, pero mucho también de escapatoria. Con la destreza de una miniaturista, Montserrat Rodríguez Ruelas, Tijuana, Baja California, 1993, construye, aunque es de noche, este road novel o libro de caballería posmoderno a fuerza de amalgamar pequeñas y finas piezas verbales, voces imprevistos o insólitas que atraviesan por convulsiones y tragedias y enuncian sus propias crudezas. Imágenes que van de lo atroz a lo nostálgico y lo alegórico, y un fraseo riguroso impregnado línea a línea por una tenaz voluntad poética. Pues muchísimas felicidades, es una excelente recomendación la del maestro Ortuño. Sí, muchísimas gracias. Gracias por estar esta mañana en Rostros de la Cultura. Nos vemos el próximo viernes. Perdónenme, el próximo viernes con Martín Borchar, que tengo ya un pequeño segmento ahí con él, y el próximo sábado en Rostros de la Cultura. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística.